Hola, buenos días. Yo soy Patricia Arévalo, soy astrónoma y profesora del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso. También soy miembro del equipo de Titans que está organizando esta conferencia. Hoy día les voy a hablar un poco de cómo hacemos física con astronomía y en realidad cómo estudiamos la astronomía usando contenidos de física. Espero tratar varios temas que deben ser comunes para los estudiantes de secundaria del currículum de física, pero en términos generales, varios de estos conceptos pueden ser usados para alumnos menores. Bueno, la astronomía parte, por supuesto, de la observación del cielo. Aquí tenemos una imagen maravillosa que muestra la Vía Láctea surcando arriba y un reflejo en agua poco profunda abajo. Y nos maravilla con toda la luminosidad que podríamos ver si viviéramos en un sector oscuro. La observación del cielo solamente no nos da tanta información hoy en día. Necesitamos para poder entender los fenómenos del cosmos, tanto las estrellas como las galaxias, los agujeros negros y todos los otros objetos que sabemos que existen, y también la evolución de todo el universo. Para poder extraer esta información y entender algo, necesitamos aplicar conocimientos de física. Entonces, lo que hacemos hoy en día ya no es solo observación astronómica, sino que lo que llamamos la astrofísica, que es aplicar conceptos de física para entender los fenómenos astronómicos. ¿Por qué física? Hay muchas áreas de la física que podemos aplicar para entender fenómenos astronómicos. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta que para estudiar cualquier cosa astronómica, necesitamos entender la luz. Casi todo el conocimiento que tenemos del resto del espacio viene de la información que podemos obtener de la luz que emiten los cuerpos. No toda, pero casi toda. Es una fuente muy importante de información. Entonces, para poder empezar a entender los objetos, tenemos que entender el comportamiento de la luz, y muy importante para la astronomía, por ejemplo, es el concepto de dispersión, que vamos a ver cómo aparece y cómo lo usamos más adelante. Después, tenemos que pensar que recibimos la luz y esa es toda nuestra fuente de información. En astronomía no podemos manejar nuestro laboratorio, sino que tenemos que usar la información que nos llega. No podemos manipular las componentes del experimento, no podemos diseñar experimentos que no sean simplemente partir de la observación de la luz que nos llega. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer cualquier medición física, por ejemplo, de a qué velocidad se mueven las estrellas en nuestro entorno, o las estrellas eh, dando la vuelta al centro de nuestra galaxia, necesitamos medir velocidades de objetos que no podemos alcanzar, y por supuesto no podemos ir y ponernos al lado y tomarles la velocidad. Entonces, para eso necesitamos recurrir a la física, y en particular el efecto físico que nos sirve para estudiar la velocidad de los objetos es el efecto Doppler. Es muy importante en la astronomía. Más en profundidad, por ejemplo, si queremos estudiar las estrellas y diferenciarlas y saber cómo evolucionan, cuánto tiempo de vida les queda, por ejemplo, tenemos que empezar a tomarles cantidades físicas, por ejemplo, la temperatura. Y aquí tenemos el mismo problema que siempre: no podemos mandar una sonda a las estrellas para efectivamente medir una temperatura. Tenemos que poder inferir la temperatura de las estrellas a partir de la luz que nos llega. Y para esto es muy importante el concepto de radiación de cuerpo negro. Después, si queremos saber cómo funcionan las cosas, hacia dónde se mueven y qué es lo que las mantiene ligadas, tenemos que hacer una medición de masas. Mismo problema de siempre: la única información que tenemos es la luz que nos llega. Entonces vamos a poder medir, por ejemplo, velocidades, podemos quizás medir posiciones, pero para poder obtener masas de los objetos, es saber cuánta masa tiene el Sol, cuánta masa tienen las otras estrellas, cuánta masa hay el centro de nuestra galaxia, tenemos que aplicar conceptos de mecánica. Y finalmente, en lo que no vamos a profundizar mucho, pero es interesante, es que para saber de qué material están hechas las cosas, necesitamos tomar observaciones de la luz, pero tenemos que combinar
estas observaciones con, por ejemplo, física atómica. Esto quiere decir que tenemos que saber cómo se relacionan los niveles de energía de los átomos con lo que llamamos líneas de emisión. Entonces, estos son algunos de los conceptos físicos que usamos habitualmente en astronomía para poder estudiar el universo a partir de lo que recibimos del universo, que es la luz, principalmente. Entonces veamos el primer concepto. Vamos a partir con la ley de Snell. Me imagino que al menos están un poco familiarizados con este concepto, profesores de física lo deben tener súper claro. La ley de Snell relaciona los índices de refracción de distintos materiales, estos son los que llamamos en esta ecuación N1 y N2, con los ángulos de incidencia y refracción de la luz al pasar de un medio a otro. Si no quieren pasar por la ecuación, también podemos decir que un rayo de luz se dobla al pasar de un material a otro, por ejemplo, del aire al agua o del aire al vidrio. Vamos a ver que un haz de luz que iba recto en una dirección, al chocar con la superficie, va a cambiar de dirección de movimiento. Entonces se ve como que el rayo se quebrara o se doblara. Y visualmente podemos tomar, por ejemplo, esta imagen experimental, donde tenemos un haz de luz bien definido, que viene de esta lamparita que está a la izquierda, y este haz de luz impacta este pedazo puede ser vidrio, y lo impacta a un ángulo de 60 grados con respecto a la normal a la superficie. Como ven, parte del rayo se refleja también en 60 grados, pero la parte que entra el material cambia de ángulo. Aquí se ve súper claramente que el ángulo de incidencia con respecto a la normal eran 60 grados y el ángulo de refracción, o como sale el rayo después de pasar por la superficie, con respecto a la normal es de aproximadamente 35 grados. Eso, bueno, es un fenómeno bonito de ver y es muy interesante ver cómo cambia el ángulo con el ángulo de incidencia, pero lo que es más importante para la astronomía es que estos parámetros, el N1 y el N2, que son los que determinan cuánto va a ser la diferencia entre los ángulos de incidencia y de refracción, para algunos materiales dependen de la longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante. Quiere decir que dependiendo de la longitud de onda, o digamos el color de la luz, el rayo se dobla más, como es el caso del violeta, o menos, como es el caso del rojo. Y esta dependencia de digamos, el ángulo de flexión con el color de la luz es lo que se llama la dispersión, y es fundamental para el estudio de la astronomía. Porque una vez que tenemos un elemento dispersor, por ejemplo, como en esta imagen de un prisma, que puede ser de vidrio, por ejemplo, que recibe un haz de luz que se veía blanco, ese se difracta y se dispersa porque cada longitud de onda se comporta un poco diferente. Y podemos entonces ver cómo salen, por ejemplo, todos los colores del arco iris de un haz de luz que se veía blanca. Aquí está lo mismo, pero experimentalmente, y viene el haz de luz de verdad, se difracta y se dispersa, y vemos los distintos colores de los que estaba compuesto el haz de luz original. Esta dispersión de la luz entonces nos da mucho más información, porque la luz que venía de las estrellas o de cualquier objeto del universo que estábamos observando ya no es solo una intensidad, que podemos decir, bueno, de este punto viene tantos watts, sino que ahora sabemos cuántos watts vienen en cada color, o lo que es equivalente en cada longitud de onda. Entonces, de esta manera, la misma información que llegamos la podemos leer de una manera mucho más completa. Elementos dispersores, no necesariamente prismas, también pueden ser grillas de ranuras muy angostitas, una al lado de la otra. Existen en muchos observatorios y se usan justamente para esto, para tomar la luz de una estrella o de un objeto astronómico y dispersarla en sus distintos colores, con lo que obtenemos lo que se llama el espectro de la luz. Ahora, una vez que tenemos eso, podemos hacer mucho más con la luz que nos llega.
Por ejemplo, medir velocidades. Entonces, para medir velocidades, la dispersión de la luz es esencial. En este diagrama lo que estamos viendo es un objeto astronómico, por ejemplo una estrella que nos manda su luz que se ve de algún color en particular. Esto se pasa por un elemento dispersor. Algunas longitudes de onda se deflectan más, otras menos, y cuando ponemos nuestro detector, que puede ser una cámara CCD, como la cámara de sus teléfonos, vamos a ver que en algunas regiones llega luz roja, después amarilla, verde, azul, y después se va a poner más oscuro porque seguramente el detector no es sensible al ultravioleta o venía poca luz ultravioleta de la estrella. Entonces, necesitamos este elemento dispersor para poder separar la luz en todos sus colores. Eso es una cosa. Una parte importante de este diagrama, que vamos a analizar en las próximas diapositivas, es que los espectros de las estrellas no son solo un arco iris, sino que tienen algunas bandas oscuras, que son algunas longitudes de onda que le faltan al espectro. Y es efectivamente así. Hay algunas longitudes de onda que algún material absorbió, y por lo tanto cuando vemos el espectro se ven como una banda oscura. Todos los fotones, no todos los fotones, pero muchos de los fotones que deberían llegar, por ejemplo, en este color, en esa longitud de onda, están ausentes del espectro. Y lo interesante, que vamos a ver al final, es que esas líneas las podemos identificar, porque sabemos en qué colores exactamente deberían estar. Por lo tanto, podemos utilizar el efecto Doppler. Aquí vamos a ver cómo funciona el efecto Doppler en cuanto a sonido, y tenemos un auto haciendo ruido. Vamos a volver atrás. Cuando el auto está en reposo, está emitiendo ondas sonoras que se desplazan a la velocidad del sonido, cada frente de ondas que está ejemplificado aquí por estas líneas rojas, y están separadas regularmente tanto para adelante como para atrás, porque la separación es simplemente producto de la velocidad a la que se propaga el sonido y de la frecuencia a la que está este señor emitiendo su ruido. Pero una vez que se empieza a mover, hacia adelante, por ejemplo, vemos que él sigue emitiendo su ruido a la misma frecuencia, pero como cada vez lo hace más adelante, los frentes de onda se van aglomerando, porque viajan a la misma velocidad, pero ahora cada vez que emite una nueva señal, está más cerca, porque se está moviendo en esa dirección. Todo lo contrario al otro lado, estas ondas se están moviendo igual a la misma velocidad que antes, pero cada vez que emite una siguiente, se emitió desde más lejos, entonces queda más separada de la anterior. Ese cambio en la distancia entre los frentes de onda por el movimiento del emisor es lo que se llama el efecto Doppler. Y el efecto Doppler entonces lo que hace es cambiar la longitud de onda o la frecuencia observada porque el emisor se está moviendo. Entonces podemos verlo de nuevo. En el auto está en reposo, todas las ondas están a la misma distancia, avanzamos y se agolpan adelante, se separan hacia atrás, y finalmente una persona que está aquí escuchando ese ruido va a escuchar una frecuencia mayor cuando el auto no ha pasado y una frecuencia menor cuando ya pasó. Como la luz se puede interpretar, o sea, se comporta como una onda, le pasa exactamente lo mismo. Ahora, la manera de notarlo es que le cambia el color a la luz. Entonces, la longitud de onda siempre, en el efecto Doppler, sea sonido, sea luz, o cualquier otro tipo de onda, la longitud de onda, que es la separación entre los frentes de onda, esta distancia nomás, de aquí a acá, eso es la longitud de onda, se alarga si el emisor se está alejando. Entonces, si uno está parado aquí y el autito se está yendo para allá, vamos a ver que la longitud de onda se alarga con respecto a lo que era cuando el auto estaba quieto. Y lo mismo para el otro lado, el observador que estaba delante del auto ve que la longitud de onda se acorta si el emisor se acerca. Pasa exactamente lo mismo con la luz. Entonces recordar que la longitud de onda se puede equiparar a un color. Por lo tanto,
y esto es muy interesante, si tenemos una estrella que es amarilla, pero se está acercando a nosotros muy rápidamente, la longitud de onda de los fotones que nos envía, de la luz que está viajando hacia nosotros, se va a cortar. Por lo tanto, vamos a ver la estrella más azul, que se va a correr a longitudes de onda más cortas. Por el contrario, si la estrella se está alejando, la longitud de onda se va a ir alargando, que va a ser como el efecto de pararse aquí mientras la estrella se está yendo para allá. Y si la longitud de onda se alarga, el color de la estrella se corre al rojo. Entonces, en vez de verla amarilla, la vamos a ver más roja. Y esto efectivamente pasa en las observaciones del universo. Una manera de medir la velocidad, o sea, en realidad, la única manera que tenemos de medir la velocidad radial, como la velocidad a la que se acercan o se alejan los objetos, es utilizando el efecto Doppler. Ahora, lo que dije de la estrella que es amarilla y se ve azul si se está acercando o se ve roja si se está alejando, es correcto, pero es una medida muy cualitativa. Lo podemos hacer perfectamente cuantitativo si tomamos el espectro de la estrella. Entonces, miremos cómo funciona eso. Para medir las velocidades, podemos utilizar la luz de la estrella, la dispersamos con un elemento dispersor, como un prisma, por ejemplo, y buscamos estas líneas que tienen unas longitudes de onda específicas que conocemos. Entonces aquí arriba tenemos, por ejemplo, el espectro de referencia. Si la estrella estuviera en nuestro laboratorio, tendría las líneas en estos colores específicos. Ahora, si miramos una estrella que se está alejando, su espectro se corre al rojo. Y si miramos solamente dónde están estas líneas, que son muy angostas en longitud de onda, y eso es lo que estamos graficando aquí con las barras blancas, donde aparecen las líneas de la estrella en mi espectro del laboratorio, vamos a ver que tenemos el mismo patrón de líneas, pero está todo corrido hacia el rojo. Ese corrimiento al rojo nos indica que la estrella se está alejando. Por el contrario, si la estrella se estuviera acercando, tendríamos un corrimiento hacia el azul, lo que significa que todo este patrón de líneas se mantiene, pero aparece en la región más azul de nuestro detector en el laboratorio o en el observatorio. Como estas líneas son muy angostas en longitud de onda, podemos medir la diferencia entre el valor de referencia y donde efectivamente aparece la línea de absorción en el espectro de la estrella. En este caso estamos identificando la misma línea que debería estar a la misma longitud de onda, pero que vemos corrida en el espectro de la estrella. Y podemos medir con mucha precisión cuánta es esa diferencia en las longitudes de onda. Por ejemplo, quizá esta línea debería haber aparecido en 550 nanómetros, pero en realidad aparece a 600 nanómetros. Entonces la diferencia son esos 500 nanómetros de diferencia. Perdón, 50. Podemos medir eso con mucha precisión. Y tenemos esta relación que viene de la misma relación del efecto Doppler, la pueden mirar con la fórmula si quieren, o simplemente explicarlo con colores, que la diferencia entre la longitud de onda esperada y medida, partido por la longitud de onda esperada, es igual a la velocidad del emisor, en este caso la estrella, dividido por la velocidad de la luz que está aquí representada por la letra c. Como conocemos c, conocemos lambda y podemos medir delta lambda, obtenemos la velocidad de la estrella. Esto se puede hacer con mucha precisión dependiendo de qué tan bueno sea el instrumento con el que medimos el espectro. Después, si queremos saber algo más de los objetos, por ejemplo, medir su temperatura, tenemos que recurrir a este otro fenómeno, que es la radiación de cuerpo negro. Como ustedes saben, si uno calienta un fierro en la cocina, va a empezar a brillar. Y va a brillar no porque esté reflejando luz, sino porque está emitiendo simplemente por la temperatura que tiene, los movimientos de sus partículas que están cargadas eléctricamente y cuando interactúan emiten fotones. Y si esa temperatura es muy alta, emiten más fotones y emiten fotones de mayor energía. Eso es algo que podemos ver, por ejemplo, en este fierro que está siendo calentado y modelado, aquí sobre el yunque, que tiene una región, bueno, aquí casi no se ve, pero por allá está grisecito, no brilla, después se empieza a poner rojo y brillar más, aquí también rojo y brillar más, y aquí la parte que está más caliente de este material está brillando en amarillo y está brillando más intensamente.
Eso es lo que se espera de la radiación de cuerpo negro. Tiene una relación entre la temperatura, el color y la intensidad del brillo. Esto está modelado y cuantificado muy bien. Y lo que sabemos del espectro de emisión de cuerpo negro es que es un espectro de emisión continua, o sea, es como el arco iris sin las líneas oscuras, es solamente un espectro suave donde no le faltan longitudes de onda, o sea, no le faltan fotones a ninguna longitud de onda en particular. Eso se llama emisión continua. Y lo interesante del espectro de cuerpo negro es que su forma o el color de la luz que emite está completamente determinado por la temperatura. Entonces ahí tenemos una clave. Si podemos determinar la forma del espectro de una estrella, podemos medir su temperatura sin tener que ir allá a tratar de tomarle la temperatura con algún instrumento que no tenemos. La forma del espectro está modelada por el espectro de Planck, que tiene esta forma. Entonces les voy a describir un poco este gráfico. Aquí estamos graficando la intensidad de luz o el brillo de luz que recibiríamos a cada longitud de onda para cuerpos negros de distintas temperaturas. Entonces en el eje X tenemos las longitudes de onda en nanómetros. Entonces el rango visible está por acá. Y ahí está el infrarrojo. Y para acá está el ultravioleta. Y lo que está graficado en el eje Y es cuánta luz sale para cada longitud de onda. Entonces, si miramos la línea verde, por ejemplo, que es el espectro de un cuerpo negro a 5500 grados Kelvin, vemos que no sale nada de luz a 400, 300, 200, a 100 angstrom, o sea, perdón, a 100 nanómetros, pero una vez que llegamos hacia los 200 nanómetros empieza a crecer muy rápidamente la intensidad con la longitud de onda, llega a su máximo cerca de los 500 nanómetros, y para longitudes de onda más larga que eso, después el brillo igual va a ir bajando rápidamente. La forma es el espectro de Planck, pero aquí podemos notar dos cosas bien especiales del espectro de cuerpo negro. Primero, si miramos los números de la temperatura, claramente la intensidad de este máximo y en realidad de todo el espectro va bajando cuando la temperatura baja. Entonces, un cuerpo negro a 3500 grados Kelvin es mucho menos brillante que un cuerpo negro a 5500 grados Kelvin. Lo otro que podemos ver es que la posición del máximo se va corriendo hacia longitudes de onda más largas para menores temperaturas. Entonces, por ejemplo, el fierro que vimos en la transparencia anterior, la parte gris quizá estaba casi a temperatura ambiente, entonces serían del orden de 400 Kelvin, va a estar emitiendo un cuerpo negro que tiene un pic en el infrarrojo y tiene muy poca luminosidad. Pero el resto del fierro tiene una temperatura mayor y por lo tanto su pic de intensidad pasó por el rojo y después llegó al amarillo. Ahora no estaba a 5000 Kelvin, sino que estábamos mirando una región del espectro donde una cosita un poco más, con un poco más de brillo aquí que acá, se ve amarillo, ¿eh? Pero no llega a estas temperaturas. Estas son temperaturas de superficies estelares. Entonces, el máximo de temperatura, o sea, el máximo de brillo, se alcanza a distintas longitudes de onda y eso nos va a dar una indicación del color del objeto. Mientras que la cantidad de luz total depende de la temperatura. Más caliente, emite más luz. Y esto se resume en dos leyes adicionales, que son la ley de Stefan-Boltzmann, que nos dice que, lo que dice acá, la potencia total, o sea, la cantidad de energía por unidad de tiempo total emitida por unidad de área es proporcional a la temperatura a la cuarta. O sea, una potencia, una forma súper dependiente de la temperatura. Si la temperatura sube al doble, la energía emitida por unidad de área sube a 2 a la 4, que es 16. Entonces, subimos la temperatura en un factor 2, subimos la energía emitida en un factor 16. Es una función muy fuerte. Y la otra ley es la ley de Wien,
que dice que la longitud de onda donde está el máximo, que es lo que estamos describiendo aquí, es inversamente proporcional a la temperatura, donde aquí la temperatura está en Kelvin. Y es así de simple, o sea, el máximo es 0,29 centímetros partido por la temperatura en Kelvin. Esto es súper interesante porque si podemos encontrar el máximo del espectro, inmediatamente obtenemos la temperatura del objeto. Entonces no tenemos que ir a la estrella a encontrarle su temperatura, sino que podemos medir con mucha precisión la forma del espectro y eso nos va a indicar la temperatura del objeto. Y uno de los efectos de la forma y del espectro de cuerpo negro y de la ley de Wien es que, por ejemplo, si miramos un campo de estrellas, como esto es cerca del bulbo de nuestra galaxia, cerca del centro de nuestra galaxia, vemos es una región donde hay tanto estrellas jóvenes como estrellas viejas, y por lo tanto estrellas masivas y muy calientes, como estrellas más viejas y rojas, y frías, vemos que hay puntos azules y puntos rojos. Mirando simplemente el color de esta imagen, ya podemos saber que esta estrella, por ejemplo, es más caliente que esa, porque esta brilla en el azul a longitudes de onda corta y esa brilla en el rojo a longitudes de onda largas. Entonces, por la ley de Wien podemos saber que algunas estrellas aquí son mucho más calientes que otras. Esto, por supuesto, se puede hacer con mucha más precisión tomando un espectro detallado de cada estrella. Pero el principio es ese. Los cuerpos más calientes son más azules, pasado al azul van a brillar en el ultravioleta, los cuerpos más fríos brillan en el rojo, más fríos que eso, como nuestro cuerpo humano, brilla en el infrarrojo. Entonces, para recordar por qué nos sirve la radiación de cuerpo negro en astronomía, bueno, primero que nada las estrellas son casi cuerpos negros, así que tomar un espectro nos da mucha información del objeto. Por ejemplo, con la ley de Wien podemos medir y el espectro podemos obtener la temperatura de la superficie de la estrella. Si usamos la ley de Stefan Boltzmann, por ejemplo, ya tenemos la temperatura, y si pudiéramos estimar el tamaño de la estrella, entonces podríamos saber cuánta luz emiten, y esto es cierto para algunas estrellas. Y después pueden aplicar también, esto puede ser un ejercicio interesante, la regla del inverso cuadrado. Podemos estimar la distancia. En realidad, estas dos últimas líneas pueden invertirse dependiendo de qué información tenemos. Pero solo para resumir, la ley del inverso cuadrado nos dice que si tenemos una luminosidad dada en un punto, una vez que nos movemos una distancia r del punto, la luminosidad, o sea, el flujo que detectamos por unidad de superficie ha disminuido como esa distancia al cuadrado, porque la superficie por donde va la luz va creciendo como la distancia al cuadrado. Finalmente, ¿cómo podemos medir masas? Las masas las tenemos que medir de manera dinámica, midiendo el movimiento de los objetos. ¿Por qué? Porque nos podemos imaginar que los objetos que están en órbita, por ejemplo la Tierra en torno al Sol, están girando, manteniéndose en una órbita circular porque todo el tiempo están recibiendo una fuerza hacia el centro. Y esto se lo pueden imaginar como, por ejemplo, una persona con el instrumento del martillo de atletismo, si lo está haciendo girar, claro, la bola del martillo se va a mantener en órbita siempre que uno tenga un cordel sujetándolo, que le haga una fuerza que todo el tiempo la esté atrayendo hacia el centro. Esa es la fuerza centrípeta. Entonces, en este caso, esa fuerza está dada por la tensión de la cuerda que va hacia el centro. Y es el mismo principio con los objetos astronómicos, solo que aquí no tenemos una cuerda entre el Sol y la Tierra, pero sí nos mantenemos en una órbita casi circular porque existe una fuerza centrípeta que nos mantiene ligados. Entonces tenemos que reemplazar esta tensión por la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad depende de la masa del objeto que nos está atrayendo. Entonces hay una relación entre el movimiento circular o el movimiento orbital y la masa del cuerpo que está manteniendo el objeto en órbita. Entonces ahí ya tenemos una clave de cómo podríamos medir una masa sin tener que visitar el objeto. Entonces si pensamos que nosotros, o el observador está mirando desde allá,
este objeto está orbitando, el punto rojo está orbitando, vamos a tener puntos donde se aleja muy rápido arriba y donde se acerca muy rápido abajo, y podríamos, por ejemplo, medir una diferencia en el corrimiento al rojo. Aquí está al azul, ahí está al rojo, al azul, al rojo, si pudiéramos tomar el espectro del cuerpo que se mueve. Como ya vimos, podemos medir esas velocidades usando el espectro y el efecto Doppler. Si lo queremos poner en términos físicos, este es el diagrama. Tenemos nuestro objeto de masa m chiquitita, orbitando en torno al objeto de masa m grande, a una distancia r, que va a ser el radio de la órbita. Están moviéndose a una velocidad v, que podemos medir cuando el objeto pasa por aquí o por acá. Y lo que queremos modelar es la fuerza de gravedad. Entonces, en general, siempre, la aceleración es la fuerza partido por la masa. Entonces, esta es la aceleración que siente el cuerpito rojo, que tiene masa m chica. Fuerza partido por masa. ¿Cuál es la fuerza en este caso? La gravedad, y sabemos que la gravedad se describe como la constante de gravitación g por la masa del objeto central por la masa del cuerpo partido por la distancia al cuadrado. Perdón, esto debió haber sido r mayúscula. Y como aquí estamos dividiendo por la masa de nuestra partícula de prueba, entonces dividimos por m y se nos cancela la partícula de prueba. Y nos queda que la aceleración es gm sobre r cuadrado. Ahora, del movimiento circular, sabemos que la aceleración centrípeta, que es necesaria para mantener el cuerpo en órbita, es igual a la velocidad al cuadrado partido por la distancia. Entonces, si podemos medir la velocidad y pudiéramos medir la distancia entre la partícula y el cuerpo que lo atrae, tenemos la aceleración centrípeta, igualamos a esto, esta es la misma distancia que esa, la constante de gravitación la conocemos y, bingo, podemos obtener la masa del objeto. Entonces, midiendo distancias y velocidades, podemos obtener la masa del objeto central. Y aquí es donde entra la rama de la mecánica. Por ejemplo, un ejercicio puede ser determinar la masa del Sol sabiendo que estamos a una unidad astronómica y damos una vuelta en un año. Hay que hacer unas conversiones de unidades, pero se puede determinar entonces la masa del Sol. Cosas así también la podemos hacer no solo con la Tierra en torno al Sol, sino que, por ejemplo, medir la distribución de masa de galaxias. Aquí tenemos la foto de una galaxia espiral, por ejemplo, y podríamos tomarle espectros en distintas posiciones a lo largo, por ejemplo, de este eje, y ver en qué longitud de onda nos aparece una línea de absorción, por ejemplo, estelar que estemos mirando. Y así podemos construir cómo se comporta la velocidad en relación a la posición. Y de esa manera podemos encontrar la masa encerrada dentro de una distancia dada al centro. Este tipo de mediciones se hacen y es la única manera que tenemos de, casi la única manera que tenemos de determinar la masa de objetos tan grandes y tan distantes como otras galaxias. Entonces aquí los puntos estaban corriendo hacia el violeta porque las estrellas se están acercando a nosotros a gran velocidad en el centro, y por el otro lado las estrellas se están alejando de nosotros a gran velocidad también en el centro, lo que indica un movimiento circular como el que acabamos de ver. Finalmente, les había mencionado un poco de física atómica, y esto nos sirve para entender la composición química de los objetos. Y química quiero decir de qué materiales está hecho, de qué elementos. También, si no tuviéramos el espectro, no podríamos inferir, por ejemplo, ni siquiera de qué está hecho el Sol. Lo que estoy mostrando aquí es un espectro. Si se acuerdan de los gráficos que hemos visto hace poco, en el eje X ponemos la longitud de onda, en el eje Y ponemos una medición del brillo, y esta forma ustedes ya la conocen, es muy cercanamente a el espectro de un cuerpo negro. En realidad la parte negra es la irradiancia del Sol, y supongo que el rojo es un modelo. Entonces, como les decía, el cuerpo negro es una emisión continua que no debería tener rayitas. Estas cositas no son ruido, no son errores, son líneas de absorción. Estas son longitudes de onda donde faltan fotones. Entonces, hay algún material que está entre el Sol y nosotros,
que en este caso es la atmósfera del Sol, o la cromósfera del Sol, donde están siendo absorbidas selectivamente algunas longitudes de onda. ¿Por qué? Aquí tenemos la conexión con la física atómica. Podemos imaginarnos los átomos usando este modelo, que es el modelo de Bohr del átomo. En realidad puede ser más complejo, pero esto es muy, muy informativo, porque podemos pensar que el átomo, por ejemplo, de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, está compuesto por niveles de energía. Entonces, imagínense que este aquí en el centro es el protón. El protón tiene ligado eléctricamente un electrón y ese electrón no puede estar a cualquier distancia, sino que puede estar solamente o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Esos son los niveles. Entonces, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ahora, si el electrón está en el nivel 3, por ejemplo, no va a querer quedarse ahí. ¿Qué pasa? En el átomo, el electrón siempre va a querer estar lo más cerca del protón que pueda, porque eso minimiza su energía y los sistemas siempre buscan su estado de menor energía. Entonces, si el electrón por alguna razón estaba aquí arriba, lo que va a hacer es caerse. Y si está abajo y recibe energía, tiene que saltar para arriba. Pero no puede saltar a cualquier nivel, sino que tiene que saltar de una argolla a la otra. Y estas argollas lo que representan son niveles de energía. Entonces, para sacar un fotón del espectro, por ejemplo, teníamos un espectro que era un arco iris perfecto, que tenía todos sus fotones en todas las longitudes de onda, y pasamos esa luz del arco iris por una nube de hidrógeno. La mayoría de los fotones van a pasar sin interactuar con los átomos, pero algunos fotones que tienen justo la energía que este electrón necesita para saltar de un nivel de energía a otro, pueden ser absorbidos por el electrón. Y de esa manera salen del espectro y se forman estas bandas oscuras. Entonces, ¿a qué longitudes de onda pasa eso? Bueno, lo que estamos viendo en el espectro, por ejemplo, lo que podríamos ver en ese espectro es una transición. Bueno, aquí sería una caída del nivel 3 al 2, pero para que sea de absorción sería un salto del nivel 2 al 3. Esos dos niveles tienen una diferencia de energía predicha por física atómica y son 1,89 electronvolt. La longitud de onda del fotón que se lleva esa energía solo puede ser 556 nanómetros, que es una línea que está en el rojo. Si salta del nivel 2 al 4, entonces tienen que saltar más, absorbe un fotón de más energía. Esa energía son 2,55 electronvolt, no es necesario recortarlo, solo que es mayor que la anterior. Y el fotón que se lleva esa energía tiene que tener una longitud de onda de 486 nanómetros. O el fotón que fue absorbido tiene que tener esa longitud de onda. Entonces, si el hidrógeno que está en el camino está absorbiendo fotones, vamos a ver que nos faltan fotones de 556 nanómetros y de 486 nanómetros. Esas líneas son tan famosas que se llaman H-alfa y H-beta. Y si saltara del nivel 2 al 5, por ejemplo, sería H-gamma. Entonces volvamos al espectro del Sol y vemos que efectivamente faltan fotones en la longitud de onda exacta de H-alfa. Y más allá, faltan fotones en la longitud de onda exacta de H-beta. Incluso más allá, faltan fotones en la longitud de onda de H-gamma. Entonces, mirando este patrón de líneas oscuras en el espectro, este patrón de absorción, sabemos que el Sol contiene hidrógeno. En realidad, para conseguir esta profundidad de líneas a la temperatura del Sol, sabemos que tiene que tener mucho hidrógeno. En realidad es casi puro hidrógeno. Pero también encontramos, también por modelar los niveles de energía o obtenerlos en el laboratorio, los niveles de energía de los átomos de otros elementos, sabemos que el Sol tiene calcio, tiene magnesio, tiene hierro, y eso todo lo podemos determinar, incluso cuánto tienen de la profundidad de las líneas de absorción que vemos en su espectro. Entonces esto era todo lo que les quería contar. Quería simplemente mostrarles cuántos fenómenos físicos utilizamos usualmente en astronomía para poder estudiar el universo a nuestro alrededor. Y ahora estaré disponible para sus preguntas. Muchas gracias.